Jóvenes, muy buenos días a todos los estudiantes de los colegios Mendel. El día de hoy haremos nuestro curso de literatura. Quien les habla es el profesor Carlos Enrique Arriaga Alarcón. Y el tema de hoy es el romanticismo peruano, Ricardo Palma, uno de los grandes representantes, y por supuesto sus tradiciones, como verán en el título de la presentación de nuestro PowerPoint. Muy bien. Veamos a continuación el romanticismo. Todos pensamos que el romanticismo solo es sentimental, pero hay que aclarar algunas cosas. Empecemos por la definición. El romanticismo fue una corriente o movimiento literario que surgió en Europa a finales del siglo XVIII, en Alemania e Inglaterra, y que alcanzó su mayor esplendor en Francia en la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, este movimiento llegó al Perú con cierto retraso. Estamos hablando de 1850 para adelante, ¿no? Y nuestro romanticismo reflejó e imitó básicamente al romanticismo europeo. Entonces, ¿el romanticismo dónde surge? Europa. Finales del siglo XVIII. País, Alemania, seguido de Inglaterra. Su esplendor, Francia. Pero al Perú llega con retraso. Características. ¿Qué características tiene el romanticismo? Como verán ustedes a continuación, tenemos 5. La primera característica y la principal es que predomina los sentimientos, lo sentimental, pero además tiene mucho de imaginación y fantasía. Segundo, se exalta el yo individual, o sea, el egocentrismo del escritor. Tercero, es eminentemente subjetivo, o sea, interior. Cuarto, aboga por la libertad para la creación de la obra literaria, ser libre para inventar. Y quinto, se apega por lo popular y lo nacional, por eso tiene mucho que ver con la tradición, las leyendas populares y nacionales. Muy bien, chicos, ya habiendo visto esto, pasemos a lo siguiente. En el caso de el romanticismo peruano, debemos de saber que llegó con retraso recién a partir de 1850. Pero en el romanticismo peruano tenemos a los siguientes representantes. Tenemos a Luis Benjamín Cisneros, autor de Alfredo el Sevillano y Julia. A Manuel Nicolás Corpancho, autor de las obras El Poeta Cruzado y El Templario. Tenemos a Pedro Paz Soldán, más conocido como Juan de Arona, con su obra Diccionario de Peruanismos y Sonetos y Chispazos. Por supuesto, tenemos a Ricardo Palma con sus famosas tradiciones peruanas. Y como era de esperar, tenemos a Carlos Augusto Salaverry con su obra poética Cartas a un Ángel. No olviden que Carlos Augusto Salaverry es el máximo representante del romanticismo peruano. Aquí tenemos 2 fotografías, por supuesto, ¿no? La de arriba a Carlos Augusto Salaverry y la de abajo al gran Ricardo Palma, de quien hablaremos a continuación. Ricardo Palma, 1833-1919. Nació, dice, en la ciudad de Lima en el seno de una familia humilde criolla. Sus padres fueron mulatos. No se tiene muchas noticias certeras sobre sus primeros años de vida. Solo se maneja la tesis de que su educación fue bastante convencional. Él, por su cuenta propia, se encargó de enriquecer sus conocimientos a través de lecturas de variados géneros. Su primera aparición en la escena de la historia peruana se va a dar con la participación en el combate del 2 de mayo contra España, bajo las órdenes del gran José Gálvez. Fue además secretario del presidente José Balta, ¿se acuerdan, no? El presidente que construyó ferrocarriles. Bueno, pues siempre Palma tuvo participación en la vida política de nuestro país. Pero Palma, debo de confesarles que fue un hombre controvertido. Un hombre que tuvo ideas liberales, pero no dudó en sentarse con gente conservadora y aristocrática en la mesa. Fue un hombre de un gran
conocimiento lingüístico, de un gran manejo del lenguaje, pero no dudó muchas veces en utilizar a veces la grosería en sus propias tradiciones. Un hombre lleno de contradicciones. Pero además también dice, participó en la defensa de Lima durante la guerra con Chile y participó en la batalla de Miraflores, en la defensa de Lima, por supuesto. Deben saber que su casa fue incendiada y perdió su gran biblioteca. Además, ahí perdió uno de sus grandes manuscritos o novelas titulado Los Marañones. También tras la guerra con Chile, terminada esta guerra, el presidente Iglesias lo nombró director de la Biblioteca Nacional y él tuvo que llevar adelante la reconstrucción de nuestra biblioteca solicitando donación a diversas personas y entidades, por lo cual se le conoce como el bibliotecario mendigo. Deben de saber, además, que tuvo un enemigo con quien tuvo un enfrentamiento encarnizado y que al principio fue su discípulo. Estoy hablando del gran escritor Manuel González Prada, rival no solamente intelectual, sino también rival en la dirección de la Biblioteca Nacional. Muy bien, jóvenes, ese es Ricardo Palma. A continuación, obras. Entre sus obras de poesía o género lírico tenemos las poesías, las armonías y su poemario Verbos y Gerundios. En el teatro, una de sus primeras obras, por supuesto, está Rodil, luego La hermana del verdugo y luego La muerte o la libertad. Respecto a la crítica literaria, obviamente hizo una crítica de los escritores de su tiempo titulado La bohemia de mi tiempo. Sobre filología o estudios lingüísticos tenemos neologismos y americanismos y papeletas lexicográficas. Sobre obras históricas tenemos Anales de la Inquisición de Lima. Y sobre sus obras narrativas, la que se perdió está la novela Los Marañones y, como es de esperar, las famosas tradiciones peruanas, que son en total 453 tradiciones. La primera se tituló Consolación, del año 1851, y la última se tituló Una visita al Mariscal Santa Cruz, que es del año 1915. Debe de saberse, chicos, que sus tradiciones permitió que el Perú fuera conocido, ¿ya?, en el exterior. Sus tradiciones narran mucho de las costumbres y de la historia peruana. Sus tradiciones fueron muy leídas en el extranjero y cada vez dice que se esperaba la publicación y la edición de una nueva en países como Chile, Argentina o España. Muy bien, veamos a continuación las características de sus tradiciones. 1. Él crea y por supuesto perfecciona la tradición como un nuevo género narrativo. 2. La tradición es un relato breve pero es ameno, que combina, mira lo que combina, un poco de cuento, un poco de leyenda, un poco de crónica, un poco de historia, por supuesto, y también de costumbre. 3. Formalmente es una mezcla de historia y ficción con un fin anecdótico, pero utiliza un lenguaje coloquial, conversacional, que tiene aforismos, refranes y frases populares con mucha ironía. Por último, 4. Las primeras tradiciones de Palma están cargadas de un sentimiento romántico. Se sitúan, dice, sobre el presente del autor o en el pasado incaico. Sin embargo, en la época de los años 60 su interés se orienta hacia la época colonial y, por supuesto, a los inicios de la República. La mayor cantidad de tradiciones son justamente de la época de la colonia y de los inicios de la República. Muy bien, veamos a continuación una de las tradiciones más famosas o una de las tradiciones más conocidas de Ricardo Palma, el alacrán de Fray Gómez. Bueno, pues primero paso a relatarles de manera breve un poquito de esta tradición. Ustedes recordarán que muchas señoras dicen, cada vez que cogían un objeto caro, solían decir, esto vale como el alacrán de Fray Gómez.
Y a partir de eso, Ricardo Palma decide contar por qué un objeto valioso es comparado con el alacrán de Fray Gómez. Y es que cuentan que este milagrero, franciscano por supuesto, Fray Gómez, un buen día, mientras caminaba, ve a un jinete con su caballo que corría bastante veloz, desbocado, y termina arrojando al jinete al suelo y arrojando sangre por la boca. Todos pensaban que se había descalabrado e iba a morir. Pero bastó que Fray Gómez le acercara el cordón de su hábito hacia la boca, hiciera unos rezos y este jinete se paró. Fue uno de los milagros más recordados porque mucha gente dice que quiso cargarlo y llevarlo, pero cuentan que él fue corriendo y se encerró en la celda de su monasterio, aunque otros confiesan que en realidad él se elevó por los aires y aterrizó en su monasterio. Cuentan que un segundo milagro fue cuando el gran santo San Francisco Solano, santo limeño, estando mal, dice, en la enfermería donde trabajaba nuestro amigo Fray Gómez, como enfermero, por supuesto, encargado de la cocina, habría de acercarse al santo San Francisco Solano y le diría que para ponerse bien debía comer algo. Solano, ante la insistencia de Fray Gómez, le pide algo imposible en aquella época de estación. Le dice, quiero unos pejerreyes. ¡Oh, sorpresa! Fray Gómez sacó de su hábito un par de pejerreyes y los fue a guisar y se los sirvió al santo. Por supuesto, San Francisco hubo de comerlo y se puso bien. Pero uno de los grandes milagros, y es el tercero que hemos de contar, es el que un día, estando él en su celda de el monasterio donde él vivía, celda humilde y sencilla, donde apenas había su cama y unos cuantos textos, de pronto un día se le acerca un buhonero. ¿Qué es un buhonero? Un vendedor ambulante, de baratijas, de pequeños objetos. Este buhonero le dice que no le va bien en el negocio, y no porque no le ponga empeño, sino porque la suerte no le sonríe y menos Dios. Y le pide el favor de que le preste unos 500 duros de dinero para poder invertir en su negocio y poder ir adelante. Como es de esperar, Fray Gómez le dice, por mi humilde celda no hay nada. Y el buhonero insiste y le dice, pues tú que ayudas tanto, dentro de tu humildad, yo sé que de alguna u otra forma lo vas a hacer y me vas a ayudar. Él, mirando justamente en el alféizar de la ventana de su celda, observa un alacrán caminando y con un pequeño papel lo coge y el animalito se transforma en una bella alhaja, que le entrega al buhonero y le dice, devuélvemelo, no te olvides, en 6 meses. El buhonero lo llevó y lo empeñó donde un usurero, el cual pues le prestó el dinero, utilizó este dinero para su negocio, que le fue súper bien, y al final terminó recuperando la alhaja. Lo llevó donde Fray Gómez, le agradeció el hecho del préstamo y Fray Gómez lo colocó al animalito y le dijo, criatura de Dios, ve en paz, y el animal recobró vida y volvió a caminar. Uno de los grandes milagros recordados del gran Fray Gómez. Tradición, por supuesto, de Ricardo Palma de la época colonial. Por eso veamos a continuación el análisis literario. Dice así, ¿no? ¿A qué género pertenece la obra? Al género narrativo. ¿Qué especie? Obviamente, no se olviden que es una nueva especie, la tradición. ¿De qué época colonial es esta tradición? Es de la época colonial de los siglos XVI y XVII. ¿Dónde suceden todos los acontecimientos? En la ciudad de Lima. Y si nos preguntamos de qué tema o cuál es el tema de esta tradición, es la fe vivencial y las creencias que la gente de la época colonial sentía por los santos en aquellos años. ¿Qué personajes tenemos de aquella tradición del alacrán de Fray Gómez? Pues los personajes son Fray Gómez, el gran fray franciscano humilde, el jinete del caballo desbocado, el santo San Francisco Solano y por supuesto el buhonero comerciante ambulante, por supuesto que vendía objetos de poco valor. Muy bien, habiendo hecho un análisis de manera breve, jóvenes, agradecidos con ustedes, me despido, bye.